Un reflejo, ya para terminar. Entonces, el valor reflejo. El valor reflejo es uno de los mecanismos extrínsecos más importantes en el control de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca. ¿Okay? Entonces, ¿cómo funciona el valor reflejo? El valor reflejo funciona mediante un mecanismo de retroalimentación negativa. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos aquí la presión arterial media. ¿Ok? Entonces, si ocurre un aumento de la presión arterial media, ¿qué va a pasar con los vasoreceptores? Ustedes saben que los vasoreceptores son mecanorreceptores que se localizan en la pared del arco aórtico y del seno carotídeo. ¿Okay? Entonces, cuando ocurre un aumento de la presión, como son mecanorreceptores, ¿verdad? ¿Qué va a ocurrir con ellos? Se van a estirar. ¿Entendido? Bueno, lo de la presión. Si aumenta, al momento de estirarse, ellos tienen en su membrana canales de tipo piezo, piezo 1. Ustedes saben que los canales piezo, ¿verdad? Son canales de apertura, son canales mecanosensibles. Al estirarse la membrana, ellos se abren y permiten la entrada de cationes. Cuando entran cationes, entonces se despolarizan las neuronas que llevan la información al tronco encefálico. Estas neuronas, es decir, la vía aferente, ¿verdad?, corresponde por lo tanto al nervio vago, en el caso del arco aórtico, y al nervio glosofaríngeo en el caso del seno carotídeo. Entonces, vamos formando los 7 pasos del reflejo. ¿Cuál sería el estímulo? No, el aumento de la presión arterial es la acción que genera el estímulo. ¿Y cuál es el estímulo? El estiramiento. La deformación o el estiramiento, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el receptor? Claro, que es un mecanorreceptor. ¿Cuál sería la vía aferente? El nervio vago, el nervio glosofaríngeo. ¿Cuál sería el centro integrador? La médula, perdón, es que en inglés es médula, pero en realidad es el tronco encefálico, ¿verdad? A nivel del bulbo. ¿Ok? Ahí se integran las señales. ¿Ok? Y entonces se va a generar una información de salida, es decir, la vía eferente, que va a ser por los mismos nervios que llevaron la información, es decir, el nervio vago y el nervio glosofaríngeo. Estas vías son vías más que todo de tipo parasimpático, que van a actuar sobre el corazón y sobre los vasos, que serían los efectores. ¿Qué va a ocurrir entonces sobre el corazón? Va a disminuir entonces la frecuencia cardíaca y sobre los vasos sanguíneos se va a producir vasodilatación, ¿verdad? Entonces, ante un aumento de la presión arterial, se va a generar por el valor reflejo disminución de frecuencia cardíaca y vasodilatación. Bien, aquí está bradicardia y vasodilatación. Si se genera bradicardia, ¿cuáles son los constituyentes de la presión arterial? ¿Cuáles son los determinantes de la presión arterial? El gasto cardíaco y las resistencias periféricas totales, ¿cierto?
¿Qué está pasando con la vasodilatación? Está disminuyendo la resistencia periférica total. ¿Qué está pasando con el gasto cardíaco? ¿Quién determina el gasto cardíaco? Frecuencia cardíaca y volumen sistólico. Si está disminuyendo frecuencia cardíaca, ¿qué está pasando con el gasto cardíaco? Está disminuyendo. Si disminuye el gasto cardíaco y si disminuye las resistencias periféricas totales, ¿qué pasa con la presión arterial? Disminuye. Entonces ven que es un eje de retroalimentación negativa. El estímulo está generando una respuesta que va a anular el estímulo inicial. ¿Les queda claro, chicos? ¿Sí? Este es el reflejo. Y eso lo vamos a aplicar ustedes en laboratorio. Eso es lo que genera también arritmia sinusal respiratoria. Vemos el caso contrario. ¿Qué pasa cuando una persona tiene una hemorragia, por ejemplo, o pierde volumen por sudoración, por ejemplo, suda demasiado? Entonces lo que va a pasar es esto. Yo necesito correr la pizarra, no sé por qué. Chicos, si disminuye la presión arterial, al disminuir la presión arterial media, entonces, ¿qué pasa con la distensión de la pared del arco aórtico y del seno carotídeo? Disminuye la distensión, ¿verdad? Al disminuir la distensión, ¿qué va a pasar con los vasoreceptores, con la tasa de disparo de los vasoreceptores? ¿Qué pasa? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye tasa de disparo. Disminuye tasa de disparo. Entonces, si disminuye la tasa de disparo de los vasoreceptores, estos llegan hacia el tronco encefálico vía noveno y décimo par. ¿Entendido? Sería la vía aferente. En el tronco encefálico se va a generar entonces una respuesta. La respuesta, por lo tanto, va a ser también por el noveno y décimo par, sería la vía eferente, va a producir aumento de frecuencia cardíaca y va a producir vasoconstricción. ¿Estamos? Ahora, ¿qué es lo que pasa a nivel del tronco encefálico? ¿Cuáles son los núcleos que se están activando ahí? A ver, esta parte del tronco encefálico es la siguiente. El estímulo que está llegando por estas vías aferentes van a llegar al núcleo del tracto solitario, ¿verdad? El núcleo del tracto solitario va a actuar sobre varios otros núcleos. Va a tener efecto sobre el núcleo ambiguo, ¿verdad? Y el núcleo ambiguo va a producir, entonces, disminución va a producir entonces, al producirse una disminución de las aferencias al núcleo del tracto solitario, se está produciendo
esto pongámoslo así porque ven que está disminuyendo la tasa de disparo, se va a producir una disminución a nivel de la activación del núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo, chicos, es parasimpático y mantenía una frecuencia cardíaca baja. Si el núcleo ambiguo está disminuida su actividad, entonces, ¿qué es lo que está produciendo? Un aumento de frecuencia cardíaca. ¿Entiendes? Además de eso, el núcleo del tacto solitario actúa sobre el núcleo núcleo medular ventrolateral caudal. ¿Verdad? El núcleo medular ventrolateral caudal normalmente inhibe al núcleo medular ventrolateral rostral. ¿Ok? El núcleo medular ventrolateral rostral es el que produce entonces los efectos sobre los vasos sanguíneos, es decir, vasoconstricción o vasodilatación. Pero si el núcleo del tracto solitario está disminuida su actividad, la actividad del núcleo medular ventrolateral caudal también está disminuido. Entonces, al estar disminuida esa actividad, esta inhibición se está quitando. Entonces, le da paso libre al núcleo medular ventrolateral rostral para que produzca vasoconstricción. ¿Sí les queda claro? Chicos, yo sé que es complicado. Va por ahí. Va otra vez. Sí, y luego vemos en la parte al revés, para que ustedes vean el contraste de las dos cosas y ustedes les quede más claro. Hagámoslo, es más, hagámoslo al revés. Mira, quitemos esto, quitemos esta flechita, esta. ¿Ok? Esta y esta y esto. ¿Ok? Esto inhibe a esto. Entonces, ¿qué pasa si aumenta la presión arterial media? Aumenta la distensión de los vasoreceptores, que son mecanorreceptores. Aumenta tasa de disparo. Entonces, al aumentar la tasa de disparo de los vasoreceptores, esos potenciales de acción viajan por el noveno y décimo par craneal. Llegan al tronco encefálico. ¿Qué pasa en el tronco encefálico? En el tronco encefálico, ¿verdad? Lo que va a ocurrir aquí es que aumenta la actividad del núcleo del tracto solitario. Entonces, al aumentar la actividad, se va a producir la actividad del núcleo ambiguo que va a producir. Entonces, ¿una qué? Una disminución de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque el núcleo del tracto solitario y el núcleo ambiguo son parasimpáticos. ¿Entiendes? Entonces, al aumentar la actividad del núcleo del tracto solitario y el núcleo ambiguo, se va a producir disminución de frecuencia cardíaca. ¿Ok? Ahora, si aumenta la actividad del núcleo del tracto solitario, aumenta la actividad del núcleo medular ventrolateral caudal. ¿Ok? Si aumenta la actividad del núcleo medular ventrolateral caudal, se inhibe al núcleo medular ventrolateral rostral. Y si se inhibe este núcleo, entonces, ¿qué va a pasar con este proceso? Con vasoconstricción. No se va a permitir, ¿verdad? Vasoconstricción. ¿Bueno? Porque este núcleo lo que genera es vasoconstricción. Si se está inhibiendo, no va a producir vasoconstricción. ¿Estamos claros? ¿Qué pasa con el caso contrario? Si lo vemos al revés, es lo que acabo de explicar. Si disminuye presión arterial, es todo lo mismo, pero las flechitas que van para abajo van para arriba y las flechitas que van para arriba van para abajo. ¿Listo? Eso es valor reflejo, chicos. Y eso lo tienen que aplicar en laboratorio. Ahora,
Ya solo falta el Cambridge. De 3 horas y que viene. Entonces, chicos, ya tenemos para reflejo. Vamos con Cambridge. Cambridge. Bueno, nada más para comentarles. El varo reflejo se dice que es los varos receptores que se encuentran en el arco aórtico y en el seno carotídeo. Se dice que son varos receptores de alta presión. ¿Okay? Porque responden a esos cambios. ¿Okay? El reflejo de Bembridge se genera por varoreceptores que se encuentran en el atrio derecho y se dice que son varoreceptores de baja presión. ¿Entendido? Entonces, se aumenta el retorno venoso derecho, ¿verdad? Es decir, aumenta el volumen de sangre que está llegando al atrio derecho, aumenta la tasa de disparos de estos receptores de baja presión. Entonces, estos van a actuar sobre el núcleo del tracto solitario, se va a producir un aumento, una activación del sistema nervioso simpático, ¿verdad? Que va a generar aumento de frecuencia cardíaca. Vean ustedes que en este caso, el reflejo de Bembridge, ¿verdad? Es al revés del varo reflejo en este punto, ¿verdad? Porque vean ustedes que lo que está activando es el sistema nervioso simpático. Entonces, al aumentar la tasa de disparo de receptores de baja presión, ¿qué es lo que está ocurriendo en el núcleo del tracto solitario? ¿Se está activando o se está inhibiendo? ¿Podría repetir la pregunta? ¿Qué es lo que está pasando cuando se activa Bembridge? A nivel del núcleo del tracto solitario, que no hay flecha. ¿Se activa o se desactiva? Se está aumentando, sí. ¿Se? Aumenta. ¿Por qué se activa? Si yo dije yo al principio que el núcleo del tracto solitario y el núcleo oblicuo son Simpáticos. parasimpáticos. ¿Y qué es lo que está poniendo aquí? Activación del simpático, entonces no puede activarse. Lo que está haciendo es más bien la flechita va para abajo. ¿Entendido? Entonces, en el reflejo de Bembridge, el aumento de la tasa de disparo de receptores de baja presión, más bien lo que están haciendo es, por medio de interno, lo que están haciendo es inhibiendo al núcleo del tracto solitario. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Sí? El quimiorreflejo es parte de lo que colabora también con el proceso de regulación, que es más que todo importante en la parte de respiración, y el quimiorreflejo se relaciona más que todo con la presencia de quimiorreceptores en el arco aórtico y en el seno carotídeo, que lo que hace es sensar la hipoxia, la hipercapnia o la acidosis, ¿verdad? Entonces, ante estos estímulos de hipoxia, hipercapnia o acidosis, lo que va a ocurrir son cambios a nivel respiratorio principalmente, pero como los núcleos que regulan la respiración están muy cerca de los núcleos que regulan la función cardiovascular, esta función cardiovascular también se va a ver afectada por estos cambios. Entonces, se estimula el área cardioinhibitoria, disminuyendo frecuencia cardíaca, y se estimula el área vasomotora, produciendo vasoconstricción. Esto no me interesa tanto, chicos, la respuesta del quimiorreflejo, porque estos ya son casos de cuestiones ya muy patológicas, ¿ok? O actividad física extremadamente intensa, que se produce ya una acidosis, ¿verdad? Por disminución de pH y por aumento de la presión. ¿Okay? Y la respuesta integrada del quimiorreflejo, ¿verdad? Es esta. Ante un estado de hipoxia, aumenta la ventilación y por un estiramiento pulmonar, ¿verdad? Que lleva a una mayor tasa de disparos, inhibe los centros de control vagal vulvar,
se produce una abolición de la respuesta intrínseca quimio-reflejo y la respuesta sería aumento de frecuencia cardíaca y vasoconstricción. Eso en realidad para mí no es tan importante quimio-reflejo. Y esta es la última diapositiva. La última diapositiva, que es la arritmia sinusal respiratoria, que eso ustedes lo van a ver en laboratorio. Esto prefiero ya, esta es la última diapositiva, así que lo voy a hacer dibujadita más bonito. ¿Okay? Ahí ya ustedes la tienen, así que ya si una vez apago eso. No, chicos, ¿qué vamos a hacer con la arritmia sinusal respiratoria? ¿Qué pasa ahí? Ustedes se han dado cuenta que si ustedes se toman la frecuencia cardíaca, ustedes están ahí tomando la frecuencia cardíaca. Si ustedes inspiran profundamente, ustedes van a ver que la frecuencia cardíaca disminuye, ¿verdad? Y si ustedes expiran, la frecuencia cardíaca aumenta. Es decir, hay oscilaciones en la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Esas oscilaciones en la frecuencia cardíaca asociadas a la respiración se conocen como arritmia sinusal respiratoria. ¿Por qué se produce la arritmia sinusal respiratoria? Se produce por lo siguiente. Bueno, ni siquiera voy a borrar esto porque voy a ocupar esto. Cuando ustedes inspiran, cuando uno está llevando a cabo el proceso de inspiración, ¿qué está ocurriendo con las presiones a nivel intratorácico y a nivel intraabdominal? El diafragma, al contraerse, desciende. Al descender del diafragma, ¿qué pasa con la presión intratorácica? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye, ¿verdad? Porque el diafragma está descendiendo, ¿verdad? Aumenta la presión negativa intratorácica. ¿Qué pasa con la presión intraabdominal? Aumenta. Entonces se produce un efecto de goma, ¿verdad? ¿De dónde a dónde van a ir las presiones? Las presiones van de donde hay más presión a donde hay menos presión, ¿cierto? Entonces la sangre, por un efecto de succión, va a pasar de la región abdominal a la región torácica, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? Lo que está ocurriendo es un aumento del retorno venoso, ¿cierto? Durante la inspiración. Estamos en el proceso de inspiración. Entonces, en inspiración, va a haber un aumento del retorno venoso y eso se debe a la bomba pulmonar. Entonces, al aumentar el retorno venoso, aumenta el volumen de sangre en el corazón derecho, ¿cierto? Está llegando más sangre al corazón derecho. Aumenta el volumen sanguíneo al corazón derecho, ¿verdad? Este volumen sanguíneo aumentado pasa a los pulmones, pero los pulmones en ese momento están distendidos porque está en inspiración. Durante la inspiración se están reclutando más cantidad de capilares y de vasos sanguíneos pulmonares. Entonces, como los vasos sanguíneos pulmonares son vasos de capacitancia, este aumento del volumen sanguíneo del lado derecho se está quedando en los pulmones, ¿verdad? Entonces, hay un aumento de reclutamiento de capilares pulmonares y también hay porque son vasos de capacitancia. Entonces, en otras palabras, los pulmones están robando volumen sanguíneo. ¿Entendido? Entonces, el volumen de sangre que está llegando a el atrio izquierdo, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser menor o va a ser mayor? ¿O va a ser igual?
el volumen de sangre que está llegando al atrio izquierdo va a ser menor, porque el pulmón se está robando sangre, ¿cierto? Entonces hay una disminución del aumento del retorno venoso al atrio derecho, ¿verdad? Y hay una disminución del retorno venoso al atrio izquierdo. ¿Okay? Si disminuye el retorno venoso al atrio izquierdo, ¿qué va a producir? ¿Qué va a pasar con la sangre cuando esta pase al arco aórtico? ¿Qué va a pasar? ¿Va a distender más o distender menos los vasos receptores? Va a producir un menor volumen sistólico, ¿verdad? Al disminuir el volumen sistólico, ¿qué se va a producir entonces? Una disminución en la tasa de disparo de los vasoreceptores de alta presión. ¿Entendido? Y se disminuye la tasa de disparo de los receptores de alta presión, ¿qué va a pasar ahí? Lo que acabo de explicar hace un rato. ¿Qué pasa? A nivel del núcleo de tracto solitario, sí, hay disminución en la actividad del núcleo de tracto solitario. ¿Qué va a pasar si disminuye la actividad del núcleo de tracto solitario? Va a disminuir la actividad del núcleo ambiguo, ¿verdad? Si disminuye la actividad del núcleo ambiguo, ¿qué pasa con la frecuencia cardíaca? Aumenta. Y eso es lo que explica por qué a ustedes durante la inspiración tienen esos cambios oscilatorios. ¿Entendido? ¿Okay? No puse ahí lo del tracto solitario, que ya lo expliqué en la diapositiva en la pizarra anterior. ¿Sí? La frecuencia cardíaca aumenta porque el núcleo vivo y el del tracto solitario son parasimpáticos. ¿Sí? Si se aumenta la actividad de, si disminuye la actividad de eso, entonces aumenta. ¿Sí? Es decir, ahí es una cosa de quién está por encima de quién, ¿verdad? Predominancia simpático, parasimpático, simpático, parasimpático, simpático, parasimpático. ¿Entendido? Y eso va a producir esas oscilaciones. ¿Ya?